La época patrística, principalmente, esta época que va del siglo II aproximadamente al siglo VIII, aunque algunos la extienden hasta el XI, algunos dicen que San Bernardo es el último de los padres de la Iglesia, pero más o menos del 2 al 8, los padres de la Iglesia son obispos o presbíteros, santos, escritores, teólogos, hombres prácticos, hombres de experiencia de Dios, hombres que tienen enormes responsabilidades, que tienen durísimas pruebas, pero que han hecho una síntesis. Los historiadores nos van a decir que luego, en la época medieval y más tarde en la época de la Ilustración, es cuando se fragmentan los saberes, ¿no? Cuando comienzan a independizarse poco a poco los saberes, entonces en esa atomización también se pierde mucho de lo unitivo, de lo que se ha sintetizado. Si hay una tarea que nosotros hoy debemos procurar, es la de la síntesis y es la de la unidad de vida, unidad de nuestra vida, la unificación de nuestra vida. Una de las metas de la vida espiritual es justamente eso, la unificación de la vida, porque la experiencia que todos tenemos es la de estar fragmentados, la de estar dispersos. Bueno, entonces, esta es una importantísima opinión de este teólogo, de von Balthasar, sobre aquella época patrística que, creo yo, estamos también, los pastores, estamos llamados a reeditar. Santidad, teología, experiencia personal de Dios, contacto frecuente con Dios, esa reunificación de muchas cosas nos toca también a nosotros. Muy bien, vemos ahora una etapa que quizás es poco conocida, ¿no? O quizás no tiene para nosotros una gran relevancia, que es toda la escuela flamenca de espiritualidad. Y aquí habría que decir los místicos flamencos, que son tan poco conocidos en general, han sido grandes hombres y grandes mujeres, faros de la espiritualidad cristiana. Lo que pasa es que no los conocemos, no tenemos acceso a ellos, prácticamente no se sabe nada, pero hay un tema que podríamos decir ha permanecido en cierta medida y que hay que hacerle una crítica todavía hoy, que es lo que se llama la devotio moderna, ¿no? Un modo de relacionarse con Dios que nos ha dado bastante trabajo en la Iglesia, porque justamente es una espiritualidad polarizada, a mi juicio, una idea de la relación con Dios quizás bastante intelectualizada en algún punto. De esta época, para nosotros lo más importante es el siglo XVI, el siglo de oro de la mística española. Aquí tenemos a los grandes. Perdón, padre, ¿la época medieval no la vemos? No, de la época medieval simplemente les diría esto. El monacato se consolida en instituciones importantísimas, como van a ser los monasterios benedictinos y algunas reformas importantes, como va a ser la reforma de Cluny.
la Reforma Cisterciense de Cluny. Cluny hoy todavía es estudiado como un modo de organización y un modo de gestión que le provoca envidia hasta el empresario más exitoso, ¿no? Porque se consolidó prácticamente como el modelo de la urbe, el modelo de la polis, ¿no? Por el modo que tenían en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en lo litúrgico. En fin, la Edad Media, que como toda media es la más larga y la que tiene más feo olor por allí, es también la época más luminosa de la Iglesia. A mi juicio, lo que nosotros hoy sabemos o nos dicen de la Edad Media es lo que nos ha dicho la Ilustración. Entonces ustedes han visto, eso es de la Edad Media. No, cuidado, una cosa puede ser del Renacimiento, no de la Edad Media. O el oscurantismo de la Edad Media. No, a mí me parece que en una época tan prolongada como ha sido justamente la de la Edad Media, cómo no admitir errores o cómo no pensar que puedan haber habido equivocaciones. Pero los monasterios fueron los lugares donde se conservó la cultura, donde se siguieron copiando los libros, donde se consolidó la liturgia, donde la relación entre oración y trabajo estuvo muy clara, muy marcada, donde los monjes no eran solamente monjes, sino también eran misioneros, evangelizadores, catequistas. Es decir, el ideal del cristiano, el paradigma del cristiano en la Edad Media va a ser un poco el monje, porque es el hombre de las letras. Y en la Edad Media no solamente varones, sino también mujeres. Hay una mujer que está siendo como redescubierta en el último tiempo, que es Hildegarda de Bingen, una mujer que sabía de todo, ¿no? No sé si hay alumnos acá del Pablo VI que la hayan conocido, se las hayan mencionado, o alguno de historia que la haya conocido o se la hayan mencionado. Hildegarda de Bingen, miren, era una mujer que enseñaba desde hacer galletitas, son famosas las galletitas de Santa Hildegarda, sabía de música, de medicina, de astronomía, y además era una mística. Entonces los estudios hildegarianos hoy poco a poco están cobrando auge, están cobrando ímpetu, porque la idea que hay es que los monjes o los grandes abades eran hombres solamente. Y tenemos toda una historia y todo un tema del monacato femenino con una enorme habilidad de gobierno, de gestión, de cultura. Bueno, para muchas mujeres, piensen la posibilidad que tenían en la Edad Media de aprender a leer y escribir era entrar en un monasterio. No tenían prácticamente otras posibilidades. Entonces la mujer, el ideal cortesano de mujer, el ideal, lo de las leyendas medievales, ¿no? La mujer estaba destinada a darle hijos al hombre para la descendencia, prácticamente y criarlos, ¿no? Una visión muy desnaturalizada de la mujer en algunos ámbitos. Entonces, claro, ¿qué les quedaba? Encerrarse en un monasterio por vocación o por resignación y finalmente llevar su vida. Bueno, pero en este camino monástico tenemos figuras como esta, ¿no? Como esta Hildegarda. Hay otra famosa también, Hadewig de Amberes, también una mujer muy, muy luminosa, o quizás una más conocida, que es, ya me voy a acordar, que dice, todo terminará bien. Famosa por su dicho, todo terminará bien. Juliana de Norwich.
Juliana de Norris, también una gran monja, mística. Bueno, estas mujeres sabían de astronomía, unas cosas increíbles. ¿Sí? Bueno, entonces la Edad Media está marcada un poco por ese ideal del monasterio que también encarna, evoca el ideal de la polis. Recuerden el sistema feudal que tenían los monasterios, van a ser luego más tarde el origen de nuestras ciudades, de nuestras polis. Voy al siglo XVI. El siglo XVI está marcado, por un lado, por el surgimiento de inmensas figuras, ¿no? Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, de Ávila, Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Pedro Fabro, Francisco Javier, figuras impresionantes. Lo que el siglo XVI es para nosotros es inagotable. Por un lado. Y por otro lado, ustedes recuerden también que el siglo XVI es el siglo de la Reforma, el siglo de los enfrentamientos con luteranos y sus seguidores, los seguidores de Lutero, o las distintas ramas en las que se dispersa, ¿no?, la Reforma. Entonces, una época de luchas muy fuertes, de enfrentamientos muy fuertes, y también una época, podríamos decir, en algún punto dramática, en cuanto que está siempre el temor o la sospecha de la herejía y las consecuentes sanciones que la Inquisición ponía en marcha. Entonces, es una época sumamente, por otro lado, también conflictiva. Pero lo que a nosotros nos ha dejado es de un valor incalculable, porque hoy estas tradiciones tan fuertes como la ignaciana o la carmelita o la franciscana, porque hay muchos también escritores franciscanos de esta época del siglo XVI, para nosotros tienen un valor enorme, un valor incalculable. En el siglo XVI van a comenzar también a surgir otras espiritualidades cristianas, a raíz de la Reforma, como van a ser la espiritualidad de luteranos, de calvinistas, con algunas connotaciones particulares, ¿no? La interpretación de la Escritura, la relación con la Escritura, la relación con la jerarquía, la experiencia pentecostal, podríamos decir, la relación con el Espíritu Santo y también la relación con el dinero. No nos olvidemos que la Reforma le da al cristianismo algunos elementos que todavía permanecen. Bueno, si nosotros queremos entender el capitalismo de Estados Unidos, y tenemos que ir a las raíces religiosas que tienen. Son raíces finalmente calvinistas. Entonces, la repercusión que van a tener algunas de estas corrientes o de estas líneas de espiritualidad, las vemos todavía nosotros hoy en la actualidad. Bueno, me detengo ahora en la época moderna de la Revolución a la Esperanza, la llamamos aquí en este subtítulo. Me detendría en el siglo XIX, principalmente, que es un siglo donde aparecen herejías, así como hay herejías cristológicas o trinitarias, hay herejías espirituales, ¿no? Y el siglo XIX tiene una herejía, tiene la presencia de una herejía muy fuerte, que es la del jansenismo. El jansenismo, en una descripción muy rápida, podríamos decir que tiene enormes sospechas sobre la capacidad humana de serle grato a Dios, y por otro lado una idea de Dios tremenda, terrible. La idea de un Dios justiciero, de un Dios iracundo,